cambio de paradigma. Ese es un proyecto que estoy llevando. A ver si cambia. Es un proyecto que estoy llevando, no sé si lo veis, es una viñeta. Estoy uniendo el arte con un poco con la transmisión del evangelio por medio de las redes sociales. Y está Jesús dándole una caja a una chica, un regalo, y le dice: aquí está mi mejor regalo. Cuando la chica se ve que tiene 2 signos de admiración en su cara, en frente, y ahí pues le regala 2 signos de interrogación, ¿no? Entonces le dice: es lo mejor que me podías haber dado. Después la chica se va con Jesús, en lugar de 2 signos de admiración, con 2 signos de interrogación. Si lo comprendéis, me alegra, y si no, lo podemos explicar después. Hay algo que me gusta mucho, que hace poquito empecé de pastor de jóvenes del SEAS, y estoy dando estudios bíblicos a 3 chicas, ¿vale? 3 chicas bastante diversas, muy variables. Una que es católica, que viene aquí a estar en el internado durante 1 año. Otra que conoce el adventismo, pero es bastante mística, le gustan mucho las energías. Y otra que es agnóstica atea, que en realidad no le interesa nada esto de la iglesia, ¿no? Entonces, yo os prometo de todo corazón que ni ustedes ni yo, con tanta creatividad, puede hacer preguntas tan complejas como me las hacen ellas. En una ocasión yo supuestamente les estaba hablando del poder de Dios y del amor que tiene por nosotros, hablándoles del mundo espiritual y cómo a Eliseo Dios le abre los ojos para que pueda ver los carruajes de fuego consumiendo a otro ejército, y la chica me pregunta: oye, ¿y por qué Dios no ayudó también a los otros? Yo le dije: muy buena pregunta, nos vemos en el próximo estudio bíblico. Porque hay cosas que nosotros entendemos muy bien, pero que una persona que no tiene ningún entendimiento, ningún concepto parecido al nuestro, pues puede ser que le choque mucho las cosas que nosotros damos por sentado como normal. Por eso es que en esta violencia de preguntas que existen, pues uno tiene que prepararse más. Uno tiene que empezar a preguntarse, porque si no te cuestionan, probablemente tú nunca puedas dar a entender que eso no es lo más acercado. Hay algo que me gusta mucho, que espero que lo vean aquí muy bien, si no os lo explico, que dice: es la teoría de las revoluciones de Thomas Kuhn. Lo que él explica es que nosotros como sociedad entramos en un paradigma, ¿vale? El paradigma número 1, que es como la ciencia normal, lo que nosotros conocemos. Pongamos un ejemplo: ahora imagínense que todos vamos a ir de verde, ¿no? Entonces yo nazco ya cuando la sociedad está vestida completamente de verde. Hasta que llega una persona que aparece en crisis, aparecen anomalías, que dicen: oye, es que el verde como que no nos gusta, confunde mucho, empiezan a soltar pequeñas crisis, anomalías, problemas de vestir de verde. Y hay unos pocos que se atreven a cuestionar el paradigma que lleva la sociedad. Algunos pocos que alzan la mano y dicen: oye, es que esto no está bien. Y eso se le llama la ciencia revolucionaria, ¿vale? Que son personas que se atreven a revolucionar para cuestionar lo que está pasando. Y es así que por medio de unas cuantas personas se puede cambiar de paradigma. Y ahora todos vamos a ir de azul, ¿vale? Se establece ese paradigma, probablemente por los años, hasta que vengan otra vez. Y esto es completamente cíclico. Y esto nos pasa a la iglesia. En realidad nosotros estamos siempre con un paradigma hasta que llegan ciertas personas, por ejemplo 1888, que dicen: oye, es que esto no está bien. Vamos a tratar de cambiar las cosas. Se cambia de paradigma y se continúa. La iglesia adventista nació así, justamente en un cambio de paradigma, de personas que alzaron la mano y dijeron: oye, esto no está bien. Fueron personas revolucionarias que dijeron: oye, el domingo no, vamos al sábado. Causó resistencia, es verdad, pero al final se cambió de paradigma. Ahora, el cristianismo muchas veces hemos visto que nos cuestionen como algo negativo, ¿vale? Cambia si puedes, por favor. Como algo negativo. Cuando nosotros entendemos que nos cuestionan como cristianos, llega un momento en la época, en el siglo XIX, siglo XX, que empiezan a surgir lo que es la teoría de la evolución, que es una cuestión que al cristianismo le costó mucho. De repente viene el ateísmo, viene la revolución sexual, vienen tantas cosas que empiezan a atacar al cristianismo. Y lo atacan, y nosotros como cristianos de cierta manera nos tomamos un poquito mal, porque decimos: uy, ¿cómo puede ser que cuestionen que Dios es el creador de todo? Hace no mucho tiempo la sociedad normal, hace no mucho tiempo la sociedad normal era el cristianismo. Todos eran cristianos, y quien era ateo se le miraba feo, hasta rimado. Hace no mucho tiempo todos éramos cristianos, y ahora somos la minoría. Ahora somos los excluidos, ahora somos los rechazados de la sociedad. Pero no hace mucho tiempo éramos
lo establecido. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque la cristiandad nos hace mucho daño. Porque nosotros damos por sentado el cristianismo, nos quedamos establecidos, nos quedamos estancados, y es algo normal, y se pierde la esencia del cristianismo. Por eso es que la elasticidad del Estado, el ateísmo, el escepticismo, nos ha hecho un bien porque nos hemos puesto a investigar. Hace no mucho tiempo todos creíamos en la creación, hasta que llegan unos locos y dicen, oye, ¿sabes qué? No, que Dios no es el creador. Y a partir de eso que nos cuestionan, empezamos a investigar más y empiezan científicos cristianos a investigar por qué Dios es el creador. Y nos da muchas respuestas más profundas y nos ayuda a tener más convencimiento de lo que creemos. ¿Estás conmigo? Cuando nos cuestionan, yo me pregunto, yo investigo, hay personas que se dedican a eso, cambiamos de paradigma, pero nos creemos lo que hacemos. Es por eso importante este texto de Romanos 12:2, que seguro se lo saben de memoria, que es un texto que es impresionante, que habla sobre el espíritu crítico que tiene que haber en los jóvenes y en la iglesia, y que dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es importante este texto? Porque este texto nos lo han reflejado, nos lo han enseñado con la cuestión de que no nos conformemos con lo que nos da el mundo, que no fumemos, que no bebamos, que bla, 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 bla. Pero en realidad lo que está diciendo es, no te conformes con el estado actual en el que estás. No te conformes con el estado actual de mediocridad cristiana en el que te encuentras. No te conformes con el paradigma que tienes, sino renueva tu entendimiento constantemente. ¿Eso qué significa? Que hay cosas que yo voy a renovar, que voy a cuestionar, pero tal vez yo me voy a quedar. Puede ser que nos cuestionemos si tenemos que hacer esto, pero esto mismo me lo voy a quedar, pero ahora voy a estar más convencido de que es correcto y que tiene que estar en ese lugar. Pero hay cosas que me voy a cuestionar, que me voy a preguntar y que probablemente tengamos que dejarlas de un lado porque ya no nos sirvan, ya no estén tan actuales o probablemente ya no nos hagan tanto bien como movimiento. Es por eso que es importante la renovación del entendimiento constante, estarnos preguntando como movimiento, como iglesia, para realmente descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque somos un movimiento que ha ido descubriendo y creemos en un concepto que es la revelación progresiva. ¿La revelación progresiva qué es? Que somos un movimiento que ha cambiado de teología constantemente y ha ido creciendo para conocer al Maestro y para conocer a Dios de una manera más profunda. Somos una iglesia que es relativamente joven y que en esa juventud que hemos tenido hemos ido cambiando con el tiempo. Lo importante es no estancarnos en ese paradigma y lo complicado es cuando nosotros moralizamos el paradigma, cuando hacemos lo que estamos haciendo algo moral. Entonces yo no puedo cambiar de vestir de una manera a otra manera porque ya lo he moralizado, ya es moral para mí. Ya es algo establecido como un principio y no como una norma. Por eso es importante que, por ejemplo, hablemos de la espiritualidad. Nosotros hablamos de lo espiritual como algo que tiene que ver con la iglesia. Y generalmente en nuestras generaciones nos hemos heredado que todo lo espiritual es lo que tiene que ver con la iglesia. Yo voy a la iglesia, es espiritual. Todo lo que no hago para la iglesia no es espiritual. Y esto viene de la dicotomía griega. ¿Vale? Estoy siendo muy profundo, pero eso viene de la dicotomía griega. La dicotomía griega es una mezcla de la filosofía griega con la teología del catolicismo de los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué significa esto? Que se empieza a inmiscuir esta idea que todo lo superior viene del hombre, porque el hombre es espiritual. ¿Vale? Entonces, toda la mente, la razón, el espíritu, el alma y todo lo que gobierna tiene que ser del hombre, tiene que provenir del hombre. Ahora, todo lo inferior es la mujer. Todo lo físico, el cuerpo, la carne, el sexo, la reproducción, lo doméstico. Y esto lo hablaban los griegos. Era una cuestión que hemos heredado con el tiempo y que la tenemos nosotros como un paradigma y nos ha costado cambiarla, que afortunadamente nuestra sociedad está cambiando poco a poco. Pero, o no, nosotros creemos esta cuestión. Por ejemplo, hablamos de Eva y la ponemos abajo, porque fue la persona que se dejó tentar, que se dejó llevar por las emociones. Hablamos de las emociones y decimos, uy, no, malas emociones. Hablamos de la razón y decimos, sí, bien, la razón. Cuando viene otro paradigma y dice, oye, no, vamos a buscar el equilibrio entre emociones y razón. La espiritualidad se entiende así. Todo lo que tiene que ver con la razón, todo lo que tiene que ver con el espíritu, todo lo que tiene que ver con cuestiones que no podamos tocar, eso es espiritual. Pero todo lo que tenga que ver con la carne, todo lo que tenga que ver con esto no es espiritual. Y la espiritualidad se ha resumido
entre las cosas de la iglesia y no la iglesia. Y si ahora yo te pregunto qué es espiritual y qué no es espiritual, tú me vas a empezar a enumerar cosas como cantarle a Dios, venir a la iglesia, leer la Biblia, etc. Y si yo te digo, oye, ¿y limpiar tu casa es una cuestión espiritual? Estoy segurísimo que dirás que no. Pero sí es espiritual. Muy bien. Porque en realidad nos habla Pablo en Colosenses, lo repite en Corintios, lo repite en Romanos. Todo lo que hagáis, ¿hacerlo para quién? Para honra y gloria de Dios. Porque el pueblo judío, en su teología, no entendía la separación entre lo espiritual y no espiritual. Todo lo que hacían era espiritual. Todo lo que hacían lo hacían para honrar el nombre de Dios y lo hacían con el profundo respeto de entender que Dios estaba con ellos en todo momento. ¿Eso qué significa? Que la espiritualidad tiene que ver con una cuestión de actitud e intencionalidad con la que yo hago las cosas. Yo puedo convertir todo lo que hago en espiritual, dentro de los principios, por supuesto. Yo puedo estar limpiando mi casa y llevar una vida de oración con el Señor y hacer una cuestión profundamente espiritual. Yo puedo salir un domingo por la mañana, andar en bici y convertirlo en una actividad profundamente espiritual. Yo puedo estar con mis amigos cenando, e incluso no hablando nada que tenga que ver con religión, pero puede ser una cena profundamente espiritual porque nos estamos conociendo y uniendo como hermanos. Y esto abre nuestro paradigma de lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Porque si nosotros coartamos la espiritualidad entre lo que es la iglesia y no la iglesia, es por eso la realidad que vivimos hoy. Venimos a la iglesia, nos comportamos de una manera, como en la época victoriana, salimos de la iglesia y como ya no es espiritual, me comporto de otra manera, porque ya no es espiritual. Solamente lo espiritual es lo que tiene que ver con cosas que yo hago dentro de este lugar. Y la espiritualidad es mucho más allá, como para la sobajemos a una cuestión que tiene que ver con iglesia o no. La espiritualidad tiene que ver con tu vida misma. Tu vida tiene que ser espiritual, no tu vida religiosa. Hablamos de 1 Corintios 10:31 y Colosenses 3:23, que son textos que seguro vosotros con tanta experiencia ya lo sabéis, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo con vuestro corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tremendo texto. 1 Corintios repite la misma idea. Hay una persona que me gusta mucho, que es John Lorimoni. Tal vez alguien conoce Lorimoni. Es un chiste para los jóvenes, o tal vez no lo conocen. No importa. Lo importante es que de repente llega en Marcos 10, 17 al 30, llega un joven rico con Jesús. Una persona que probablemente trabajaba en la política, una persona que tenía toda su vida ya establecida con un paradigma base con el que ya conocía. Cuando llega con Jesús, va buscando poder cuestionar a un rabino y le dice: gran maestro, rabí, maestro bueno. Y Jesús le dice: no te equivoques. Tú vienes aquí a argumentar, tú vienes aquí a preguntar, tú vienes aquí a cuestionar. Y tú no te has encontrado a un argumento, te has encontrado a la verdad encarnada en persona. El joven venía a cuestionar, a preguntarse. Y la pregunta del millón: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para salvarme?, le pregunta Jesús. Y Jesús le dice: no robarás, no mentirás, no cometerás falso testimonio. Y todas son cuestiones que tienen que ver con cuestiones relacionales con los demás. Y esta persona le dice: oye, ya lo hago, pero dame más, porque a mí lo que yo tengo aquí no me es suficiente. Dame la clave. Le dice: ve, dalo todo y sígueme. Este joven parte y no puede hacerlo, porque su cambio de paradigma era tan complicado que no entendía que lo que estaba haciendo probablemente era correcto, pero no era lo mejor. ¿Estás conmigo? Porque llevamos haciendo cosas que son correctas, pero que no son lo mejor. Este joven vivía un estilo de vida, un paradigma, y cuando de repente se encuentra con la verdad misma, él buscando argumentar simplemente, él buscando discutir y dialogar con un gran maestro sobre la pregunta del millón, se encuentra a la verdad misma. La verdad que viene a tu vida y te transforma desde dentro hasta afuera. La verdad que no te deja inerte. Se encuentra con la espiritualidad que realmente empapa cada espacio de su vida. Es por eso que yo te digo hoy que Dios no quiere ser una prioridad para tu vida. Dios no tiene la intención de ser una prioridad para tu vida. No quiere estar en una lista de prioridades donde pongas Dios, familia, trabajo, escuela, etc. Dios quiere estar en cada espacio de tu vida.
Dios quiere estar en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, con tus amigos. Dios quiere estar en todo. No quiere ser un cuarto al cual tú visitas una vez a la semana. No quiere ser una habitación en tu vida, sino quiere estar en tu casa entera. Quiere que toda la casa se empape de Él. ¿Estás conmigo? Dios no quiere ser la prioridad en tu vida. Dios lo quiere ser todo. Y eso fue lo que el joven rico no entendió. Él quería tener seccionada su vida. Y Jesús le dice, yo quiero serlo todo en tu vida, sígueme. Es muy interesante que cuando hablamos de esto, hablamos de algo que es prácticamente espiritual. En Colosenses 13:12, te lo voy a leer, dice, por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia, y empieza a decir una lista de cosas tan bonitas, y justamente termina diciendo, todo esto hazlo para honra y gloria de Dios, para agradar a Dios y no a los hombres. Es una continuidad. Cuando hablamos de la espiritualidad, estamos hablando de personas que tienen dentro estas características. Porque una persona espiritual no es la que viene aquí y canta, una persona espiritual no es la que viene y aquí es diácono, una persona espiritual no es la que participa en el coro, o la que está en megafonía, o la que está de anciano, bla, bla, bla. Una persona espiritual es la que tiene esas características. La que es humilde, la que es mansa, la que es paciente, y esto es prácticamente espiritual. Yo soy espiritual cuando yo tengo las características del Espíritu en mi vida. Y muchas veces hacemos de espiritualidad algo vago que no podemos ver, y parece que las personas que van caminando, que no hablan con nadie, que se alejan y que oran mucho, decimos, ¡ay, qué espiritual! Pero después van al coche y es la persona más violenta del mundo. Chicos, eso no es espiritualidad. Esa no es espiritualidad. La espiritualidad se vive en el día a día, en lo práctico, en el hoy, en cómo compras, en cómo vives, en cómo te relacionas con los demás. Eso es espiritual. Porque es muy fácil, lo dice Pablo en Romanos 14, es muy fácil restringirse de cosas, pero es muy difícil tener ese cambio de corazón. Hay un texto que me gusta, una frase que me gusta mucho que dice, si la predicación cristiana no subraya hoy como ayer la pobreza, sino la riqueza, ¿qué puede ofrecer ella misma? Si en todas partes se reconoce luz manifiesta, ¿en qué medida pretende ella traer luz? Si todas las religiones encierran la verdad, ¿por qué el cristianismo ha de ser precisamente la verdad? Si fuera de la iglesia y del cristianismo hay salvación, ¿qué necesidad hay de la iglesia y del cristianismo? Y esta es la pregunta que se hace a la sociedad. Si realmente en todos lados me puedo sentir bien, si realmente en todos lados puedo encontrar paz, si realmente en todos lados puedo encontrar una comunidad que me apoya y que me abraza, ¿qué necesidad hay de la iglesia? ¿Para qué está el cristianismo? El problema con el pueblo de Israel fue que Dios les llama y les dice, oye, va a ser especial. Y pasan este proceso, como pasan muchos procesos y muchas personas. Dios elige al pueblo, ¿vale? Los rescata de una situación en crisis, los saca de Egipto, los lleva a otro lado, les dice que son especiales, les da una misión, se les va el agua al cielo, se hacen exclusivos y se duermen. ¿Les suena de algo? A mí sí. Cuando hablamos de esto, es que de repente viene Dios, nos saca una situación en crisis de un paradigma que nosotros estábamos, nos lleva a otro paradigma, pero nos dice, oye, tú eres especial, pero no eres especial en ti mismo, eres especial porque tienes una misión. Pero de repente a nosotros se nos va el agua al cielo, nos dormimos porque nos hacemos exclusivos. Nos cerramos entre puertas y decimos, yo soy exclusivo. Cuando esa misión, que era súper imposible, seguimos en generaciones sin poder cumplirla, que es ser luz en medio de las naciones, sin perdernos en las exclusividades. Y es por eso que te quiero hablar de tres cosas importantes. Que dice, no podemos negar que el cristianismo no es el único que ha escuchado al ser humano y sus necesidades. No es el único que tiene principios y valores, y no es el único que tiene un mensaje positivo que aportar. Las religiones universales se han dedicado a trabajar también, no han estado dormidas. Nosotros como cristianismo tenemos muchos siglos y muchas de las religiones universales tienen más o menos, pero se han dedicado a trabajar y escuchar al ser humano. Tenemos las religiones hindús que se han dedicado completamente a desarrollar su teología en contra del dolor, a dar respuestas satisfactorias ante la necesidad humana del sufrimiento. Y no hay religión hindú que responda tan pragmáticamente como lo hacen ellos, hacia las necesidades del dolor. Porque la India es un lugar donde hay tanto sufrimiento, tanto dolor, que se han desarrollado para dar respuestas. La reencarnación, la iluminación, etcétera, etcétera.
Después tenemos a las religiones orientales, chinas, que dan muchas respuestas pragmáticas, que no tienen una teología profunda, que no se relacionan con algo más allá, sino que en todo lo manejan en el plano vertical, todo lo manejan en el plano de las relaciones y se han dedicado a desarrollar perfectamente ese plano relacional. Y no hay ninguna otra religión que tenga mejores características y que te dé mejores consejos para relacionarte con alguien más. Y después tenemos a las religiones musulmanas, espectaculares. Han crecido de una manera estrambótica, no podemos explicar cómo han crecido tanto, y hacen de su religión, de su unión, hacen a una comunidad tan fuerte que tú, donde vayas un musulmán, lo reconoces. Y es una comunidad tan unida, tan diversa, diferentes culturas, diferentes países, pero que ha sabido muy bien unir a todos sus miembros de su religión. Y nosotros como cristianismo decimos, nosotros tenemos de especial que amamos. No es verdad. Nosotros tenemos de especial que tenemos una familia universal. Nos falla. Pero nosotros, ¿sabes qué? Damos respuesta al dolor. Tampoco. Porque nos hemos dedicado a estar aquí cuando los otros han salido fuera a dar respuestas al dolor. Y cada uno se ha desarrollado en diferentes cosas. Eso nos lleva a leer esto, que dice, pero sobre el significado de la historia, del progreso del mundo, de la persona individual, de la mujer, del trabajo humano, de la libertad individual, de la igualdad fundamental y del compromiso social, así como otras cuestiones que acusan también a las religiones cristianas, ha reflexionado metódicamente y sistemáticamente la teología cristiana a lo largo de la Edad Moderna. No podemos negar que tenemos de los mejores teólogos y tenemos de los mejores desarrollos teológicos que no tiene ninguna otra religión. Somos los mejores en cuanto a crear teología. Tenemos libros para sepultar el mundo con cuestiones e ideas de las reflexiones de la posmodernidad. Solamente métete en tu buscador preferido y pon ahí Iglesia y la cultura moderna, posmoderna, ultramoderna. Y tenemos miles de estudios, miles de TFMs, TFGs, teólogos que han hablado de esto, libros y libros y libros. Y nos hemos quedado ahí, en libros y libros y libros. No podemos negar que nosotros como personas hemos desarrollado una buena teología. Ahora, ¿es suficiente la teología? Hay una historia que me gusta, que me gustaría que me acompañaras, que es Juan 1, 43 al 51. Que en principio nos parece una historia que pasa desapercibida, que no tiene ningún sentido. Y está ahí. Así que abre Juan 1, del 43 al 51, y la vamos a leer, ¿vale? Dice, al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea. Halló a Felipe, estoy en el 43, y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercó y le dijo, ahí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, te vi que estabas debajo de la higuera. Y respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús respondió, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Es una historia que pasa muchas veces desapercibida, pero tiene cosas muy interesantes. Lo primero es las respuestas que tiene Felipe y Natanael. Y quiero volver a leerlas, ¿vale? Fíjense lo que dice Felipe sobre Jesús y luego vamos a ver lo que dice Natanael sobre Jesús. Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hace una descripción muy bien de Jesús. Hemos hallado de quien nosotros hemos leído que vendría. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nadie en este mundo nos puede negar que Jesús ha existido. Ningún ateo, ningún escéptico, nadie nos puede negar que Jesús fue una persona que vino a la tierra, que estuvo aquí, que cambió las cosas. Todos te van a aceptar que Jesús existe porque hay miles de escritos y miles de datos históricos que nos indican que Jesús existió. Porque lo existió. Pero ahora, viene Natanael y fíjense cómo describe a Jesús. Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Cambia o no cambia? Uno dice, es este chico que conocemos de Nazaret, del que hemos leído.
Y otro dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Dios de Israel. Hay un concepto teológico que se llama el Cristo de la fe, y hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Nadie te puede negar que Jesús existe, que ese Jesús histórico ha estado en esta tierra y que ha pisado. Pero lo importante es cómo defines a Jesús en tu vida. Porque Jesús puede ser el tío que ha existido, o puede ser ese Cristo, ese Rey, ese Dios de Israel y Dios de mi vida. Es muy diferente, porque uno lo describe simplemente como algo histórico y otro lo describe como realmente el Mesías. Y ahí está la diferencia del cristianismo. Eso es lo que nos hace peculiares. ¿Cómo definimos a Jesús? Porque puede ser que tú simplemente lleves mucho tiempo escuchando, leyendo y creyendo del tío que ha existido hace mucho tiempo y realmente no has conocido al Rabí, al Hijo de Dios y al Dios de Israel. Puede ser que lleves mucho tiempo creyendo en el Jesús histórico, como todos de aquí lo creen, pero que realmente no hayas conocido al Cristo de la fe, que no hayas conocido al Mesías. Porque lo importante son dos conceptos. Hemos hablado de la exclusividad, que nos hemos hecho exclusivos como movimiento, pero tenemos que hablar de peculiaridad. Lo exclusivo es algo que naturalmente me nace, pero la peculiaridad es algo que yo tengo, que me hace especial, pero que lo comparto. Esa es la peculiaridad. Yo tengo algo como iglesia que me hace peculiar, y lo único que nos hace peculiares es Cristo Jesús. Escúchame, nada más. No somos ni los mejores en ayudas humanas, no somos ni los mejores cantando, no somos los mejores haciendo nada. Lo único especial que tenemos nosotros es al Cristo de la fe. Y ya está. No más. El cristianismo en definitiva no puede ser o hacerse relevante más que activando en la teoría y en la praxis, como siempre, el recuerdo de Jesús como determinante último. O sea, activando el recuerdo de Jesús el Cristo. No simplemente de Jesús como uno de los hombres decisivos. Porque Jesús no es Mahatma Gandhi, aunque yo lo admiro. Porque Jesús no es Martin Luther King, aunque yo admiro mucho también a Martin Luther King. Jesús es el Cristo de la fe, es el Mesías, es el Dios de Israel. No podemos negar que fuera del cristianismo hay cosas que son verdaderas, hay cosas que son buenas y encontramos cosas bellas y humanas. Fuera del cristianismo hay verdad, bondad y belleza, pero no todo lo que es bueno, bello y humano es cristiano. ¿Estás conmigo? No podemos negar que fuera del cristianismo nosotros encontramos verdadera convicción, sincera fe y buena voluntad, y que podemos encontrar personas musulmanas muy entregadas a su religión y que lo hacen muy bien y que oran y meditan, pero no toda la persona que es de verdadera convicción, de sincera fe y buena voluntad es cristiana. No podemos negar que fuera del cristianismo hay grupos de meditación, hay una comunidad de hombres unida, hay personas que tienen ganas de salvarse y sobre todo que procuran llevar una vida honesta. Pero no todo lo que es así es cristiano. No podemos negar que fuera del cristianismo existen judíos, musulmanes, hindús, ateos, agnósticos que se dedican a luchar en contra del cambio climático, en contra de la desigualdad, en contra de todo lo que como sociedad nos hace daño. Pero no todo lo que es ecológico, no todo lo que ayuda a los demás, no todas las asociaciones, fundaciones que están ayudando y que lo hacen muy bien, son cristianas. Solamente es cristiano quien activa y quien pone a Jesús como algo peculiar en todo lo que hace. Solamente es cristiano realmente en quien lo hace por Jesús. ¿Estás conmigo? Porque nosotros podemos salir allá afuera y ser los mejores del mundo en ayudando a los demás, pero si nosotros no lo hacemos con la peculiaridad de Cristo Jesús en nuestra vida, como el Cristo de la fe, no somos cristianos. Lo único que nos hace diferente es el Cristo. Solo sigue siendo cristiano cuando continúa explícitamente ligado al cristianismo, el cual no es un principio cualquiera, una intencionalidad o un punto final de evolución. Si una persona bien definida, inconfundible, insustituible, con un nombre muy determinado, por su mismo nombre el cristianismo no puede desdibujar, sublimar en un cristianismo sin nombre o anónimo. Eso tiene nombre y tiene un autor y se llama Cristo. Nosotros podemos seguir definiendo o podemos seguir diluyéndonos como cristianismo entre las normas, entre los paradigmas, entre la forma de vestir, entre lo que hacemos aquí en cuatro paredes, entre lo que dejamos de hacer. Pero solamente es cristiano quien realmente tiene a Cristo
como principal intención, punto final de todo lo que hace. Solamente es cristiano quien realmente se motiva por Cristo Jesús y entiende que es el Mesías y el Salvador. Es por eso que yo te invito, joven, que estamos aquí en esta iglesia, porque no podemos negar que la iglesia cada vez crece y va yendo hacia adelante. Y como jóvenes tenemos que investigar, y como jóvenes nos tenemos que poner las pilas a la hora de leer, a la hora de cuestionarnos cosas. Pero lo único que nos puede motivar a eso, y lo único en lo que tenemos que basarnos a la hora de evolucionar y cambiar de paradigma, es Cristo Jesús. Pero es hora ya que los jóvenes tomen este lugar y empiecen a llevar las riendas de la iglesia, llevando un pie en el acelerador y otro en el freno. Porque no significa que ahora en adelante vamos a desechar todo lo que hemos heredado, sino al contrario, los jóvenes tenemos que tomar lo que hemos heredado, lo mejor de ello, pero sobre todo los adultos también tienen que aprender a aceptar que los jóvenes tienen que aportar cosas nuevas a esta iglesia. Que hay cosas y anomalías que están surgiendo en la iglesia que los jóvenes dicen, oye, esto no me está funcionando, oye, esto no me parece, oye, esto probablemente podemos darle una vuelta. Y esta iglesia tiene que estar encaminada a un cambio de paradigma liderado por los jóvenes para llegar más a la sociedad, para que Cristo Jesús llegue a la sociedad. Pero ojo al dato, solo Cristo tiene que ser el motivante de esto, el punto de inicio y el punto final. Pero no podemos quedarnos en el paradigma en donde estamos. Tenemos que cambiar, tenemos que seguir constantemente cambiando. ¿Y cuándo dejaremos de cambiar? Nunca. Muy sencillo. Colosenses 2, 6 al 10. Y con esto vamos terminando. Colosenses 2. A ver quién encuentra primero. Listo. Del 6 al 10. Fíjense lo que dice, es precioso este texto. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. 7. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe con filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque Cristo habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así como hemos recibido a Cristo, tenemos que estar arraigados en Él, y hacerlo el motivante de nuestro cambio social. Porque las cosas tienen que cambiar, pero únicamente arraigados en Cristo. Ya no nos dejemos engañar y estemos metidos y mezclándonos con cuestiones que no nos corresponden. Escudrillémoslo todo, examinémoslo y dejemos que esta iglesia avance hacia un nuevo futuro. Porque los jóvenes no son el futuro de la iglesia, sino son el presente de nuestro movimiento. Porque nos hemos olvidado que los discípulos todos tenían entre 18 y 25 años. Nos hemos olvidado que el movimiento adventista tenían todos entre 17 y 25 años. Y cada vez los movimientos que surgían eran jóvenes. Y como iglesia, decimos a los jóvenes, oye, espérate que no tienes tanta experiencia. Date unos añitos más. Cuando ya tengas unos 50, uses corbata y traje, podrás liderar esto. Porque antes no, ¿eh? Pero como iglesia, tenemos que estar bien arraigados en Cristo para darnos cuenta de que Él puso a jóvenes como líderes de esto y les dio las llaves del movimiento cristiano que empezó a surgir y que cambió el mundo. Es por eso que la iglesia no necesita un cambio de forma, sino de fondo. Porque da igual qué forma tenga la iglesia. Porque hay personas que les guste un poquito más lo que va más encaminado a lo que se ha hecho siempre, a la tradición, a lo tradicional. Pero hay iglesias que probablemente tendrán que ser más neutrales, que sean más normales, o sea, que no estén ni en un lado ni en otro, y hay personas que tienen que ser una iglesia progresista. Ahora, la iglesia no necesita un cambio de forma, necesita un cambio de fondo. Porque da igual la forma, si no tenemos un buen fondo no vamos a ningún lado. Porque los movimientos cristianos de repente cogemos los jóvenes, que también nos hemos equivocado, y decimos, oye, mi iglesia no me gusta por esto, por esto, por esto y por lo otro. Ponemos un escenario más guay, bajamos las luces, ponemos música más chula, y decimos, tenemos una iglesia nueva. Y el fondo sigue siendo el mismo. ¿Estás conmigo? Porque puede ser que la forma cambie, pero si no cambiamos el fondo no cambia nada. Y probablemente tengamos que cambiar de forma, sí, tengamos que cambiar de forma.
Pero si no cambiamos primero de fondo, no hay ninguna forma que pueda llegar y pueda realmente ser efectiva. Es por eso que yo me gustaría invitarles de todo corazón a que podáis encontraros con el Cristo de la fe, a que podáis encontraros realmente con ese Jesús que cambia todo, con ese Jesús que rompe, con ese Jesús que viene y habla sobre igualdad, habla sobre amor, sobre cariño. Yo termino con una historia que han intentado quitar de la Biblia durante mucho tiempo, que es en Juan. Tenemos Juan 8, que es una historia que ha incomodado tanto y tanto ha incomodado. Y por eso está entre corchetes, y como ha incomodado tanto, lo han querido quitar una y otra vez, durante muchos y muchos años, y nunca lo han logrado. Es la historia donde tenemos a Jesús con una mujer que fue adúltera. Los detalles no los sabemos muchas veces, pero esta mujer fue llevada mientras que Jesús estaba en el templo rodeada de gente. Nos dice aquí, Jesús estaba enseñando, estaba rodeado de gente, y llevan a esta mujer a los pies de Jesús. Si ustedes leen quién fue quien llevó a esto, los escribas y los fariseos fueron quien llevaron a esa mujer. Los escribas y fariseos no podían tocar a la mujer porque por ley no podían tocar a ninguna mujer o hombre que estuviera en pecado. ¿Eso qué significa? Que esta mujer fue encontrada en el acto mismo de haber adulterado. Fue traída de la misma cama donde había cometido el pecado. A esta mujer probablemente la traen a empujones o la traen arrastrando de los pelos hasta los pies de Jesús. Probablemente sangrada, probablemente muy lastimada. Viene hasta los pies de Jesús. Y el paradigma decía, lo establecido, la ley decía, y lo dice en Levítico, y lo dice en Deuteronomios, que esa mujer tenía que ser apedreada, como cualquier hijo desobediente. El paradigma lo decía. La llevan hasta Jesús sangrada, la llevan hasta Jesús herida, avergonzada, probablemente medio desnuda, en una situación deplorable. Y la gente conocía al Jesús histórico, sabía que iba a venir ese Mesías que los iba a libertar, sabía de lo que había escrito, y en ese paradigma conocían a ese Mesías o decían conocer al Mesías. Y ellos pensaron que si ese Mesías era el verdadero, los iba a apoyar a apedrear a esa mujer, porque iba a cumplir lo que la ley decía, porque la tradición decía que tenía que ser apedreada, porque no se cuestionaban las cosas, porque eso era lo que tenía que pasar según la tradición y según lo que decía la ley. Pero después viene Jesús, revolucionario, cambiante, rompedor, basados en los principios. Lo que hace es bajarse al suelo, ponerse a su nivel. Lo que escribió o dejó de escribir, no lo sé, no me importa. Pero a veces nos olvidamos que aquí estaba todo el pueblo reunido. Los fariseos y los escribas tenían mucho poder político y mucho poder de influencia sobre la gente. Probablemente todas las personas, al preguntarle eso a Jesús, con esa mujer tenían ya piedras en la mano para aventársela y matarla a pedradas. Jesús le dice a los demás, quien esté libre de pecado, valientes, tradicionalistas, tiren la primera piedra. Si realmente quieren cumplir la ley, si realmente quieren ser así, tiren la primera piedra, venga. Jesús a su nivel, con una mujer lastimada, golpeada, con un pasado bastante complicado, seguro. La gente, no solamente los fariseos y los escribas, la gente se empezó a ir avergonzada, porque todo el pueblo que estaba en el templo, que estaba escuchando a Jesús cómo enseñaba, que creía que conocía al Jesús histórico, escúchame, estaba escuchando a Jesús esta gente, estaba con el mismo maestro, estaba con la verdad misma, estaba con el Jesús enfrente, encarnado, hablándoles y predicándoles de la palabra. Y cuando traen a esa mujer, lo primero que hacen es coger una piedra. Como iglesia, a veces ¿cómo estamos así? Estamos escuchando lo mismo y hablamos de espiritualidad y somos los primeros que van y cogemos la piedra. Porque nuestro paradigma nos lo dice, porque la tradición nos lo dice, porque así lo hemos heredado, porque así lo hacían nuestros padres. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Vuelta a ver a tu alrededor. No queda nadie de los que se dicen espirituales. No queda nadie de los de antiguo paradigma. Solo estamos tú y yo, con un nuevo paradigma. Y le dice, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Yo no te condeno.
¿Dónde estaban los que te condenaban? Porque yo no lo hago, chica. Te has equivocado, yo lo sé, pero yo no te condeno. Y le dice, vete ya y no peques más. Que si lo traducimos al lenguaje actual, lo que dice es, vete ya e inténtalo de nuevo. Vete ya e intenta esforzarte lo máximo posible para acercarte a mí y sígueme. Ese es Jesús del que te estoy hablando. Ese es el Cristo de la fe. Ese es Jesús poderoso que viene a tu vida y te transforma, que te coge como estés y te lleva a transformarte en algo más, que te coge ciego pero no te quiere ciego más en tu vida. Ese realmente es el Cristo de la fe, el que viene a tu vida y te reta a cambiar, te reta a cuestionarte, te reta a preguntarte las cosas y a cambiar como iglesia, como congregación y como persona. Basta ya de seguir con lo mismo y busquemos realmente al Cristo de la fe. Busquemos esa persona que nos puede transformar, que no importa cómo estemos, nos puede recoger y nos puede llevar a un lugar mucho mejor. No importa lo que hayas hecho, escúchame, no importa, el Cristo de la fe te recibe, te restaura, te perdona y te abraza. No importa cuánta gente esté a tu lado intentando apedrearte, el Jesús, Cristo, el que realmente nos hace peculiares como movimiento, te va a transformar y te va a recibir. Me gustaría orar para terminar. Me gustaría que así como estás, cierres tus ojos y oremos. Señor, a veces conocemos al Jesús